la misma manera, los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25. Una vez más, Mateo 16, capítulo 16, versículo 24 y 25. Si lo tenemos, dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Palabra de Dios, nuestro tiempo con el hermano Francisco. Gracias, hermano. Esta mañana, hermanos, traigo una meditación y es para todos. Y es que el tema es, no es fácil ser cristiano. Pues no hay nada fácil en el mundo. Empezando con eso. Vemos de que toda la vida, hermanos, nos va a costar incluso poder vivir bien. ¿A qué se le llama fácil? Podríamos decir que fácil es aquello que no trabajamos y lo obtenemos. Fácil es aquello que recibimos y no hicimos el esfuerzo para hacerlo. Fácil es aquello que podamos hacer sin que nos cuesta ni siquiera una gota de sudor. Fácil, hermano, es algo que podemos incluso no hacer y lo logramos. Pues no existe una vida fácil en todo su concepto. Fuera de ser cristiano, hermanos, nosotros tenemos la vida bastante difícil, muy difícil. Incluso para ir los jóvenes que van a la escuela, a ellos no se les es fácil la escuela. Tal vez uno de padre de familia, pues ya la escuela ya no existe en uno, pero tal vez para los padres, quienes olvidamos ya lo difícil que es la escuela, vemos que nuestros hijos van a la escuela, eso es fácil, ir a la escuela. Pero no es fácil para ellos, lidiar con los maestros, las tareas y todo eso, y encima de todo los compañeros de escuela que no son muy agradables algunos. Pero también, hermanos, la vida no es solamente se trata de que todo debe ser fácil. Si nosotros nos ponemos en esa mentalidad de que todo tiene que ser fácil, no le vamos a encontrar sabor a la vida. Y vemos que cuando venimos a Cristo, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de que la vida cristiana debe de ser fácil también. En una ocasión, Cristo dijo que las aves del cielo tienen su nido, pero el hombre no tiene donde recostar su cabeza. Indicando ahí, hermanos, de que para el hombre, para en este caso Cristo, momentos van a ser cruciales, difíciles, y no todo va a ser, digamos, color de rosa. Tenemos que aprender, hermanos, a poder saborear los sinsabores para encontrar el sabor exactamente de mi vida en Cristo, en el Señor. Una vida, hermanos, que no tenga esos cambios y variantes en nuestras vidas, llegamos al momento donde llegamos a perder la sensibilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando llegan momentos difíciles, hermanos, es cuando prácticamente nos hacemos recordar de que Dios es misericordioso y Dios se acuerda de mí. Pero aún así, hermanos, quienes llevamos la vida ante Dios, una vida entregada al Señor, una vida, hermanos, que llevemos nosotros sin ningún pendiente al Padre, no es una vida muy fácil.
Se requiere obediencia, mucha obediencia al Padre, se requiere disciplina en la persona y se requiere tener también, hermanos, amor a la obra de Dios. Para que así, hermanos, la palabra de Dios no sea gravosa, ni el yugo sea pesado también. El Evangelio, hermanos, mantiene el plan de salvación y nos anima a nosotros a mantenernos en él en sí. Pero aprendemos nosotros, hermanos, que en esa reconciliación que hemos tenido con Dios, donde nosotros prácticamente hemos vuelto a nacer espiritualmente en Cristo, tenemos nosotros la oportunidad de hacer las cosas mejores para el Señor. Tenemos la oportunidad, hermanos, de andar con Dios en este mundo. Tenemos la oportunidad, hermanos, de nosotros de llevar una vida espiritual o sacerdocia con el Padre Altísimo Celestial, que antes nosotros no gozábamos. Pero hoy, gracias a Dios, a través del bautismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, a través de su Padre que mandó a su Hijo a este mundo, y a través de toda esta obra de Dios, hermanos, nosotros hoy podemos darle gracias a Dios. Especialmente porque me abrió mis oídos, me abrió mi corazón y Él entró en mi vida para hacer cambios, digamos, permanentes en el Señor. Aquí dice en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La palabra cruz aquí, hermanos, se refiere, hermano, a la responsabilidad, al compromiso que uno recibe con el Padre espiritual. Por eso dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí. Fíjese bien la condición que Dios pone aquí, en este caso Cristo, hermano, dice: niéguese a sí mismo. El orgullo, la vanagloria, hermanos, todo lo que es carnalidad debe de ser sepultada el día que yo me bauticé para perdón de mis pecados. Y negarse a mí mismo. Ya dice Pablo, dice en una ocasión, Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significa negarse a sí mismo, hermano, y que sea uno en Cristo Jesús. Y dice: y tome su cruz, tome su compromiso con el Señor. Hemos negado, hemos dicho adiós al mundo en las tinieblas. Ahora sigo a mi Señor Jesucristo y tomo mi compromiso con el Padre. Y dice el Señor: y sígame. En varias ocasiones, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo llamando a sus discípulos, a muchos les dijo: síganme. Y muchos de ellos dijeron, hermanos, no puedo, porque tengo a ciertas personas enfermas. Otros dijeron: no puedo, porque tengo que sepultar a estas personas. Muchas personas, hermanos, pusieron, digamos, el compromiso carnal, el compromiso físico en primera fila, y a él no lo pusieron en primera fila, sino que en la última fila. Pero Cristo le contestó a cada uno según la situación de ellos. Pero vemos aquí, hermanos, que uno puede haber renunciado al mundo y uno se bautizó, pero hubo todavía uno poniéndose siempre al mundo primero y antes que a Dios. La palabra, hermanos, niéguese a sí mismo, significa negar todo lo que uno estaba atado con Satanás. Negarse en sí mismo y poder, hermanos, seguir y tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice. Queremos las cosas del mundo, queremos hacer cosas como pendiente, lo que quedó pendiente antes de convertirme en cristiano. Todas estas cosas, hermanos, si van opuestas a la enseñanza de Cristo,
deben de ser olvidadas en sí. Pero dice, en el todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice. Todo aquel hermano que considera que ese tiempo, esa dedicación que dedicaba antes de conocer a Cristo, ahora me hace estorbo, ahora no la necesito, tengo que hacer lo posible de mejorar mi vida para encontrarme siempre al lado del Padre. Es un desafío, hermano, muy excepcional, identificarse con la cruz de Cristo. No simplemente dejar ciertas cosas, sino negarse a sí mismo, siempre diciendo, uno, hágase tu voluntad y no la mía. Esta es una frase, hermanos, que Jesucristo la dijo en una situación difícil. Pero nosotros también las podemos hacer, hermanos, cuando tenemos que determinar y negarnos de las cosas que nos pueden ocasionar peligro en nuestra vida espiritual y decirle en nuestra oración al Padre que se haga siempre la voluntad de Él y no la mía. Cual sea la cruz, hermanos, mía o la suya, Pablo la explica en Gálatas y leemos nosotros en Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según esto, hermanos, el cristiano es aquel que permite que Cristo use su mente, su voz, sus manos y sus pies, en fin, en todo, para que Cristo sea visto claramente, plenamente en nosotros. Por lo tanto, hermanos, si dejamos nosotros que el Espíritu Santo entre en nuestras mentes, para que la mente le pueda decir la mano a los pies, al cuerpo, donde nosotros podemos servirle y glorificar a Dios con nuestros pensamientos también, y dejamos que la palabra de Dios nos moldee conforme es la voluntad de Dios, ahí podemos ver nosotros, hermanos, cuando Dios levanta a grandes personas en medio de circunstancias difíciles. Y es porque le hemos permitido a Dios que prácticamente sea dueño no solamente de mi alma, sino que también de mi cuerpo. Dice aquí, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, si me acompañan al libro de Romanos 12, en el versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Encontramos, hermanos, que aquí dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque este mismo cuerpo nosotros le servíamos a Satanás. Con este mismo cuerpo nosotros hacíamos locuras, según nosotros hacíamos cosas que todo el mundo hace, y porque todo el mundo las hace, creemos que eso es bueno. Y vemos nosotros que hoy Dios nos dice que usemos este cuerpo para la gloria de Dios, que presentemos este cuerpo en nuestro estado vivo, hermanos, que la carne sienta, digamos, el sabor de la gracia de Dios. Y que lo presentéis a vuestro cuerpo para la gloria de Dios. Dice el versículo, dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio porque lo estamos sacrificando este cuerpo a la obediencia del Padre espiritual. Antes nosotros hacíamos uso de este cuerpo de una manera desagradable en sí. La pregunta diaria del cristiano, hermano, es que Jesús, si estuviera en mi lugar, en estas circunstancias, ¿qué haría el Señor? Normalmente, hermanos, nosotros los cristianos tenemos la tendencia de que lo que yo estoy pasando no se lo ofrezco a nadie.
ni siquiera a mi peor enemigo. No sé si ustedes han escuchado esa frase de algunas personas. La pregunta es, esa misma situación se las ponemos a los pies de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿verdad? ¿Qué haría el Señor en sí? ¿Qué haría Él? La pregunta más obvia sería, hermanos, en los tiempos de Cristo, cuando llegó el momento de la crucifixión, ¿a quién le hubiera gustado ponerse a los pies de Cristo? En lugar de Él, en lugar suyo. ¿Y qué haría usted en lugar de Jesucristo? Dios tenía un objetivo, propósito, algo que al ser humano todavía le cuesta entender y comprender. Y por eso no hubo alguien más que podía hacerlo que solamente Jesucristo. Lo que nosotros experimentamos, hermanos, es una pequeña, digamos, decepción de la vida. Aprendimos en la clase de hoy, esta mañana, de que Satanás manda a sus mensajeros como un aguijón para hacer miserable la vida a uno. Pero si nosotros, hermanos, ponemos la confianza en Cristo, en Dios, las cosas pueden ser diferentes. Tomar su cruz obviamente es una vida de sacrificio. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El cristiano, hermanos, que entiende que su tiempo, su dinero, su talento, no son suyos ya. Y ese tiempo, hermanos, que le toca a uno, dependiendo del tiempo en que uno fue llamado para el Señor, es un tiempo corto. A comparación en los años, como hizo un canto, mi alma en vanidad vivió muchos años. Y para que hoy en Cristo me toque vivir el tiempo que me corresponde a mí, vivirlo para el Señor, para no andarme metiendo en asuntos que no corresponden al Espíritu Santo ni a mí, sino que debo de andar en las cosas del Señor porque el tiempo mío ya es corto en sí para andarlo mal invirtiendo mi tiempo en cosas que no glorifican el nombre de Dios. Porque habéis sido comprado por medio de sangre. Porque hemos sido comprados, hermanos, por medio de la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz, y esa es la sangre que todavía está salvando al mundo a través del bautismo. Dice el Señor, hermanos, que en el costado izquierdo, derecho, el romano llegó y le rayó, le cortó el costado. Dice la Escritura que brotó sangre y agua. Esos dos elementos están juntos, hermanos, en el bautismo. Algo que el ojo humano no puede ver, pero Dios hace la obra ahí. Y hay textos bíblicos, hermanos, que nos enseñan de que con Cristo estamos revestidos por la sangre de Él. El seguir a Cristo, hermanos, significa que Él sea nuestra guía. Debemos seguirles en hechos, en palabra y aún en los pensamientos. Dice Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Lucas 14:33. Dice bien en esto, hermano, el seguir a Cristo significa que Él sea nuestra guía en todo. Que Él guíe nuestros pensamientos, que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestra vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. No se trata, hermanos, de llevar una doble vida, de que van a ir a personas a los antros a bailar o lo que sea. Esa vida ya no le pertenece al cristiano. Si uno anduvo en eso quedó ya, hermanos, sepultada en las aguas del bautismo. Hemos negado todas esas cosas, mas hoy las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Debo de saber llevar mi compromiso con el Padre hasta el día que Él me llame a su presencia. Y fíjese bien,
Si el Señor Jesucristo, seguir a Cristo significa que Él sea nuestra guía, hermanos. Aquel libro de Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Debemos de dejar, hermanos, que la palabra de Dios sea la lumbrera en medio de este mundo que vivimos, en un mundo de la oscuridad en sí. Vivimos en las oscuridades, mas nosotros somos, como Dios lo enseña, la luz del mundo, en el sentido de que somos pequeñas, insignificantes luces en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, en medio de un mundo que se destruye conforme la obra de Satanás en sí. Pero vemos aquí, hermanos, en Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún mismo también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer, hermanos, significa amar menos. En Génesis 29, versículo 31, encontramos en la Biblia de las Américas que se lee aborrecida, menospreciada, en la versión Reina Valera 1960. Pero la palabra, hermanos, donde dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no está diciendo de que debemos de odiar a nuestros padres, ni a nuestra madre, ni a nuestra esposa, ni hijos, ni a nuestros hermanos. La palabra aborrecer se aplica, hermanos, si no vamos a obedecer a Dios primero, antes que a nuestros padres terrenales. Entonces, nosotros debemos de ver a quién vamos a obedecer. Mi papá terrenal dice a mí, hijo, tú no vas a ir a la iglesia porque nadie va a la iglesia. Así que tú tampoco vas a ir a la iglesia. Mi papá terrenal me está diciendo a mí, yo no voy a ir a la iglesia. Pero mi Padre espiritual espera que yo venga con mis hermanos y tenemos nosotros alabando al Padre junto con todos. ¿A quién voy a obedecer yo? ¿A mi Padre terrenal o a mi Padre espiritual? Entonces es aquí donde se aplica la palabra aborrecer, pero en el sentido de desobediencia al Padre terrenal, mas debo de obedecer a mi Dios en sí. Y la misma aplicación es para la madre, la esposa, los hijos, los hermanos y las hermanas, quienes se oponen al camino de Dios en sí. Entonces aquí es donde se aplica la palabra de obediencia al Señor. En el libro de Mateo capítulo 10, 36, habla acerca de los enemigos del hombre, serán los de su casa. Y dice en el libro de Mateo capítulo 10 a 36, encontramos ahí que los enemigos, primero que usted va a encontrar, lo encontramos ¿a dónde? En su propia casa. Dice Mateo 10, en el versículo 36. Dice de esta manera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que en su propia casa, hermanos, vamos a encontrar el campo de la evangelización, el campo donde tenemos que trabajar, el campo, hermano, donde vamos a tener incluso mayores problemas. Mi abuelita, que es católica, no quiere que yo vaya a la iglesia. Debo de evangelizar a mi abuela. Debo de luchar contra lo que ella tiene en sí, enseñándole lo que es de Dios en sí. Por lo tanto, donde vamos a tener mayor problemas y dificultades son dentro de nuestra propia casa en sí. Los enemigos, hermanos, hay familiares que se quejan mucho cuando sus hijos o otras familias obedecen el Evangelio. Lo consideran como insultante, falta de amor, falta de respeto, o peor aún, el rechazo y las traiciones. Ya estamos entrando en una y después vamos a entrar en otra. Dice Navidad, hermanos. Una vez di una clase acerca de Navidad, creo que fue el año pasado. ¿Saben lo que sí significa Navidad? Misa, rezo. Navidad, traducido del griego
al español. Pero la vida comercial le ha dado otro enfoque, lo que es Navidad. Grupos religiosos han hecho el nacimiento de Cristo, han dicho que 24, en lugares son 25, el nacimiento de Jesús. Pero el comercio ha hecho eso otra historia. Las familias se reúnen para celebrar el nacimiento de Cristo y tienen grandes borracheras, grandes pleitos, orgías. ¿Qué es lo que no sucede ese día? Esa es una blasfemia para Dios. Sin embargo, de ahí hemos salido mucho de nosotros. Ahora aprendemos que las Escrituras no habla acerca del nacimiento de Cristo en diciembre, mucho menos habla acerca de 24 o 25. Entonces, aquí los hijos de Dios tenemos que renunciar a las fiestas, tradiciones mundanas y hacerlas a un lado. En vez de participar con nuestras familias, tenemos que enseñarles a ellos que ya uno no pertenece a ese mundo. Es ahí, hermano, donde comienzan las grandes batallas, las grandes luchas de los hijos, especialmente de los cristianos nuevos. Y fíjense bien, los cristianos viejos, hermanos, es donde más me preocupa, porque llega el momento donde ignoramos las Escrituras, como dice en Santiago 4:1, si no me equivoco, ahí está, almas adúlteras. Leamos nosotros el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 1. Versículo 4, perdón, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, los hermanos viejos de la iglesia, hermano, cuando celebran Navidad y tienen su arbolito de navideño en su casa y tienen el nacimiento, algunos que tienen hasta el nacimiento y todo eso, y pregunto yo a ellos: hermano, ¿por qué usted tiene esto acá en su casa? Bueno, usted lo dijo primero, esta es mi casa. Y en mi casa hago lo que yo quiero. Oh, ok. ¿Y la segunda? La segunda es que yo no lo hago conforme el mundo piensa. Y como Cristo piensa, pues no está Él aquí para preguntar. Y estoy hablando de hermanos viejos de la iglesia. De que a pesar de los años, hermanos, ellos ahí, a pesar de lo que yo he dicho hoy, ahí usted va a su casa y tiene su árbol navideño. Este es el día que yo menos visito las casas, porque cada vez que llego a alguna, ahí está el arbolito. ¿Va? Y, en fin, ¿qué van a hacer conmigo? No. Pero, en fin, vemos nosotros, hermanos, que Dios quiere que nosotros neguemos todas esas cosas. Esas fiestas paganas no son parte de la vida cristiana. Éramos antes, mas hoy tenemos que hacerlas a un lado, y más que todo el pleito comienza dentro de nuestros hogares en sí. Dice aquí, hermanos, en el libro de Mateo 5:32, en Mateo capítulo 5, versículo 32, dice de esta manera: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Este, hermano, viene siendo incluso hasta un ejemplo de, ojo, de que podemos nosotros caer en pecado. Creo que no es este el versículo que andaba yo buscando. Es aquel ojo, el versículo dice: el ojo que ve a una mujer y la desea, entonces ese peca. Y nosotros podemos pecar, hermanos, solamente con la mirada. Y hay que ver, hermanos, hoy en día el ojo, si no lo educamos como cristianos, nos puede llevar a grandes compromisos.
Pero fíjense bien la mujer del mundo, hermanos, hoy en día, la mujer del mundo ha perdido la decencia de ser mujer en el mundo. Hoy en la mujer, hermanos, antes se oía que se decía que el hombre era un hombre mormoso, como que nunca había visto a una mujer antes. Pero hoy lo que el hombre se sorprende, hermanos, es que las prendas femeninas ocultas que ellas antes ocultaban, hoy son las prendas primarias que ellas usan en las calles. Y eso como que el ojo del hombre le llama la atención, porque antes se usaban esas prendas, pero encima de ellas se usaban otras prendas, ocultando lo que tenían ellas como ropa interior. Ahora la ropa interior está expuesta afuera y hay muchas mujeres caminando. Pues sí, obviamente llama la atención al hombre, ya sea cristiano o no cristiano, porque son cosas que uno no espera ver, especialmente en las calles. Pero sin embargo, la mujer de hoy en día dice siempre la misma pregunta: ¿acaso el hombre no ha visto a una mujer antes? ¿O no sabe lo que tiene la mujer para que esté al mirado de ver a una mujer? Bueno, hay que ver lo que estamos viendo. Entonces ya el ojo en sí trabaja muy rápido y el pensamiento se va demasiado rápido. Debemos de tener cuidado, hermanos, si teníamos nosotros esa manía de andar buscando lo que no debemos de andar buscando. De educar la mente, hermanos, para no caer en el pecado del adulterio en sí. Y poder, hermanos, estar ante Dios con nuestros pensamientos limpios y nuestra vida transparente al Señor, que debemos de tener una vida, hermanos, bastante aceptada a Dios. No es difícil entender estas enseñanzas, hermanos, pero muchos grupos religiosos, incluyendo algunos hermanos nuestros hermanos, se esfuerzan fanáticamente para cambiarla, la presenta de argumentos y en fin, de ideas en sí. Aunque al casarse, hermanos, al casarse uno, ya sea la segunda o la tercera persona, frecuentemente cae en ese adulterio que Dios habla en Mateo 5:32. Hay otros problemas, hermanos, asociados con es la avaricia, que según Colosenses capítulo 3, versículo 5, es idolatría. La avaricia, hermano, es el deseo de tener más y mejor. No obedece a la palabra de Dios, la avaricia. La avaricia, hermano, es algo que queremos tener más y no estamos felices de lo que tenemos. Pablo nos enseña de que debemos de ser felices con solo lo que nosotros logramos tener y que Dios nos ha dado la bendición de tenerlas. Seamos felices. Pero en vez de en esa búsqueda de la felicidad, hermanos, la avaricia nos ciega nuestro entendimiento y queremos abarcar más de lo que no podemos. Llega un momento, hermanos, en nuestras vidas que nos hemos llenado de tanta avaricia que no queremos reconocerla, ni aceptarla, ni siquiera una, digamos, exhortación acerca de ella. Pero es un problema, hermano, donde la avaricia toma posición de nuestro corazón. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, vamos a leerlo. En 1 Timoteo capítulo 6, 8 al 10. Primera de Timoteo 6, 8 al 10. Primera de Timoteo 6, 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias,
necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 6, al 8 al 10. Y vemos aquí, hermanos, que dice todavía, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con ellos. Sin embargo, la respuesta es no, porque queremos ser más, queremos tener más de lo que nosotros no tenemos. Y dice todavía, hermano, el texto bíblico dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. O sea que la codicia no solamente es algo, digamos, insensible. Crece eso y aumenta en la persona en sí. Pero dice también que hunde a los hombres en la destrucción y perdición en sí. Tanto que lleva a ese grado la codicia a profundiciones de perdiciones a la persona. Porque dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahora, rectifico yo esto. No es que el dinero sea malo. Nosotros podemos ganar bastante dinero. Y si nosotros llegamos a ganar bastante dinero, pues así son también nuestras ofrendas también para el Señor. Serían ofrendas abundantes. Lo que se está refiriendo aquí es el abuso del poder del dinero. O sea, querer tener más de lo que yo no tengo. Y si para eso tengo que lograrlo, entonces tengo que hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero a mí me agradan y las voy a hacer porque soy yo. Ahí es donde cambia el panorama en sí. Y vemos aquí, hermanos, que para algunos hermanos el dejar ciertos empleos o negocios sería como sacar el ojo derecho o cortar la mano derecha. Pero otra vez piensa uno, hermano, en las consecuencias que deben de traer todas estas acciones en sí. Por eso hay que dejar, hermanos, el mundo y sus vanidades. Es algo que nosotros debemos de hacerlo constantemente, todos los días de nuestra lucha, porque de alguna forma aprendimos ciertas cosas de ellas. Vemos aquí, hermanos, que negarse también de todo lo que nos rodea nos ayuda a nosotros en el arrepentimiento acerca de los malos hábitos. Hay que dejar aquellos. ¿Cuáles serían los malos hábitos? Bueno, encontramos algunos en el libro de Efesios, capítulo 4, 22 al 32. No los vamos a leer todos, pero algunos de ellos. Dice así, versículo 22 de Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir, hermanos, que si vamos a vestirnos con las nuevas vestimentas espirituales, incluso tiene que ser en nuestro pensamiento. Debemos de aprender, hermanos, a cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos. ¿Qué estamos hablando nosotros acá? Bueno, el apóstol Pablo dice a la congregación de Éfesos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que dejar ese mundo, hermanos. Por más que nosotros nos justifiquemos en ella, tenemos que aprender a dejar ese mundo en sí y dejar todo pensamiento relacionado a ello. Y dice 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, ¿saben ustedes la capacidad que tiene el cerebro humano? Dios nos hizo a todos iguales.
Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre una mente y la otra? Bueno, todo depende cuando estamos pequeños, incluso desde el vientre de nuestras madres. ¿Qué tanto le leemos a nuestros hijos? ¿Qué tanto hablamos con nuestros hijos cuando están en el estado del embarazo? ¿Qué tanto nuestros hijos aprenden de mamá y de papá? Nada. Papá es absolutamente ausente. Es tu problema, le dice a la esposa. Por 9 meses lo vas a tener. Luego que cuando sale el bebé, dice la esposa, ahora te toca a ti cargarlo por los próximos años, porque yo lo cargué por 9 meses, hoy te toca a ti, dicen. Y comienzan ahí los pleitos en sí. Pero fíjense, la mente, hermanos, tiene la capacidad de que usted no se imagina. Usted le pone la información que quiere, la recibe. Y el espacio es grande. Le pone más información y la recibe. Tanto el grado de que la mente llega a estar bien saturada. Pero cuando viene la palabra de Dios, no hay espacio. No hay espacio en la mente del ser humano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que liberar mucha información que no la necesito porque ya esa información no debe de estar ahí. Debo de sacarla para hacer espacio y que entre la palabra de Dios. Si con dificultad, hermano, la palabra de Dios llegó en el plan de salvación, Marcos 16:16, luchó para entrar ahí. Y una vez llegó ahí, después sigue lo demás. Y sin embargo, lo demás, no hay mucho, digamos, espacio para la obra de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 24, dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es aquí, hermano, nosotros tenemos que aprender a tener buenos hábitos. Sacar de nuestras mentes, hermanos. Si usted fue adicto a ser mal hablado, tiene que aprender a hablar bien, correctamente con Dios. Si usted aprendió a fumar, usted aprendió a tomar, usted aprendió a usar drogas, hermano, debe dejar ese mundo en sí. ¿Sabe que para una persona que ha consumido alcohol, sabe, hermano, cuánto tiempo se toma para que la persona se desintoxique? Según el grado de su enfermedad, toma hasta 10 años. Y hay personas que dicen, hermano, yo ya tengo 3 años que no tomo una gota de alcohol. Ya estoy listo. No, no está listo. Todavía está el alcohol en su cuerpo. ¿Sabe una cerveza? ¿Sabe cuánto dura una cerveza en el cuerpo de uno? Es cierto que sale en la orina a los 5 días, pero permanece en el cabello por 1 mes. Una cerveza en el cabello. Por eso que muchos motoristas que nos hacen el examen de la orina, pero hay personas que tienen problemas y se ven sospechosos, le hacen el examen del cabello y ahí sale digamos, el grado de alcohol que la persona tiene. Es por eso que algunos motoristas se mandan a cortar el cabello, porque en el cabello viejo, ahí está, digamos, el grado de nivel, pero en el nuevo cabello, no, ahí no hay nada. Así que va a ver usted muchos motoristas pelones que andan ahí, porque querían pasar el grado. Porque en la orina, según tengo entendido, una cerveza en 3 semanas desaparece. No, 7 días desaparece la orina, la cerveza. Pero en el cabello dura 1 mes. Y son aquellas personas que cada viernes son cajas de cerveza que consumen el fin de semana. Bueno, luego que se toma de 5 a 10 años para que la persona esté libre de ese alcohol. Fumar, usar drogas, hermanos, exceso de comida. Dios cómo castiga esto, hermano, por el exceso de comer. Lo lleva a la peso, el enojo, guardar rencor, celos, envidias. Incluso si usted fue afectado por la pornografía, que hoy está acabando muchos hogares. Incluso dentro de la iglesia, predicadores que han caído en la pornografía, ellos han llegado al grado
de tener el divorcio en sí por causa de este gran mal que está perjudicando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Cómo salen las noticias? Niños que han sido ya mentalmente afectados por el uso de la pornografía, porque sus padres no controlan el teléfono, el laptop, la computadora. Hay mucha información que no está siendo supervisada por nadie. Solamente el niño de 12 años dice, eres mayor de 18 años, le pone sí y ya sale todo. Y los padres creen de que ellos están bien porque ellos están solos con sus eventos y todo. Bueno, están sucediendo muchas cosas de las cuales no podemos nosotros ignorarlas en sí. Pero nosotros, si éramos parte de este mundo, tenemos que cortarlo, tenemos que dejarlo, tenemos que establecer nuevos hábitos en Cristo en sí. Por eso, hermanos, que en la iglesia es simplemente una pequeña orientación a lo que se da. La escuela no es responsable de la educación de sus hijos. La iglesia no es responsable de la educación de sus hijos tampoco. Entonces, ¿quiénes son los responsables en todo esto? En este caso, los padres de familias. Deben de ser responsables por la educación secular de sus hijos y también en la educación espiritual. No es la iglesia la responsable, sino que son los padres de familia que deben de ser responsables, que nuestros hijos aprendan la obediencia a Dios. Y si nosotros, hermanos, nosotros hemos negado al mundo exterior y sus vanidades, tenemos que aprender, hermanos, cada día que pase, ser mejores cristianos para Cristo. Y que el Espíritu Santo nos guíe en este mundo constantemente para la gloria de Dios.